Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los desafíos que enfrenta Gustavo Petro en Colombia. ¿Es posible el cambio estructural que necesita el país? Y más sobre Colombia, cómo impactará la economía mundial y la política interna en el intento de transformar el país. ¿Qué impacto tiene la victoria de Petro para el conjunto de la región? Analizamos el doble fantasma de la hambruna y la inflación de los alimentos que amenaza a la humanidad. Y el impacto que tienen las multinacionales y los multimillonarios en el sistema impositivo de los países en nuestro nuevo capítulo sobre qué son los paraísos fiscales. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. El presidente electo Gustavo Petro y su historia, convirtiéndose en el primer presidente de la izquierda de su país, acompañado en su fórmula por una mujer de color y origen humilde, en un país que hace décadas está dominado por las élites. Ahora le toca lo más difícil, concretar ese cambio de verdad que prometió en el discurso la noche en que se anunció su histórica victoria. Tal como dice esta multitud, electoralmente se pudo, a pesar de la campaña sucia y las amenazas de muerte. Pero Colombia es un país partido por la pobreza, la desigualdad, que arrastra una violencia de décadas, que carga con el peso del narcotráfico, la evasión tributaria y los privilegios de una clase acostumbrada desde la independencia a manejar el Estado como un feudo propio. Petro representa la esperanza de cambio encarnada por las protestas de 2018 y la huelga de 2019, y por una población largamente postergada. Justicia Impositiva le preguntó a María Fernanda Valdés, economista colombiana de la Fundación Ebert, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, qué significa cambio para el presidente electo Gustavo Petro. Yo creo que él tiene planteado hacer varias reformas que se han venido posponiendo y que la mayoría de los colombianos piensa que son fundamentales. Y creo que él lo tiene en la agenda y pienso que lo va a lograr. La primera es la que conocemos, la reforma del sistema fiscal y sistema tributario. El presidente electo ha dicho que es la primera reforma que va a llevar al Congreso. Hay otra también que se ha venido posponiendo, que es la reforma pensional. Hoy en día solamente el 25% de la gente aquí se pensiona. Tenemos un sistema pensional que prácticamente no pensiona a nadie. ¿Cuáles serían los elementos mínimos que habría que cambiar para empezar a pasar del actual sistema impositivo regresivo a uno con mayor justicia impositiva y mayor redistribución económico-social? Yo hablaría de 4 características que tiene nuestro sistema en este momento. El primero es que recauda muy poco, el 19% más o menos del Producto Interno Bruto. Esto es menos pues de lo que recauda América Latina, pero incluso imagínate, es un poquito más de lo que recauda Barbados, que para mucha gente es un paraíso fiscal. O sea, recaudamos un poquitico más que un paraíso fiscal. La otra característica es que tenemos un sistema lleno de beneficios tributarios, y el año pasado estuvo una comisión de expertos de la OECD y la OCDE y revisó estos beneficios tributarios y quedó impresionado. Sí, llegó a la conclusión de que por estos beneficios tributarios nuestro sistema tributario era disfuncional. La tercera es que hay un desbalance de cargas. Nosotros recaudamos casi todo de las empresas y muy poco de las personas naturales. Y la última, de que tenemos una progresividad muy baja. La desigualdad no se reduce por medio de los impuestos, a veces incluso aumenta después de los impuestos. Entonces, yo creo que Gustavo Petro y en este momento la mayoría de los expertos y las expertas en el país tienen muy claro esta discusión y esta situación y proponen acabar con estas 4 características. Entonces, por ejemplo, la propuesta de Gustavo Petro es aumentar el recaudo en 5 puntos porcentuales. Esto haría que Colombia sobrepasara el promedio de América Latina. Sí, él también piensa acabar con la mayoría de los beneficios tributarios y piensa aumentar el recaudo de las personas y bajar el recaudo de las empresas.
Una reforma de las pensiones en general implica una dosis bastante alta de financiamiento. ¿Cómo va a encarar eso el nuevo gobierno? Hay un sistema público y privado que los dos compiten y lo que se quiere pasar es a un sistema de pilares, así tipo como lo recomienda el Banco Mundial y como tienen otros países. Y eso implica que van a pasar muchos fondos de dinero de los fondos privados a los públicos. Y eso antes lo que va a hacer es liberar un poco la tensión fiscal que tiene en este momento el gobierno, porque tiene que dar una buena proporción de sus recursos a pagar el sistema pensional público y privado, ¿sí? Entonces, la reforma que se está pensando aquí es una reforma que incluso liberaría un poco de presión fiscal para el gobierno en tema pensional. Obviamente todo esto entra dentro del conjunto de la economía colombiana y en el programa 71 Justicia Impositiva el mes pasado hablamos con ACOPI, una organización que representa a pequeñas y medianas empresas de Colombia, y ACOPI nos dijo que era imposible plantearse una transformación económica de Colombia basada en el desarrollo nacional y productivo sin reformular el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se acordó hace 10 años. ¿Es posible hacer este cambio? En este momento Colombia va a cerrar el 2022 con un déficit de cuenta corriente del 4,5%. Esto es altísimo. En algunas épocas se decía que si Colombia pasaba el 3% ya era una catástrofe y estamos en el 4,5%. Esto lo que quiere decir es que Colombia vende muy pocas cosas al exterior y prácticamente todo lo compramos del exterior. Entonces, cuando uno revisa cuáles son las razones de este déficit, se da cuenta que desde que firmamos los TLCs con muchos países, pero sobre todo con el de Estados Unidos, la situación ha empeorado cada vez más. Y cuando se ha hecho los análisis de los resultados de los TLCs y el TLC con Estados Unidos se muestran que los resultados han sido desastrosos. Entonces, por eso, no solamente ACOPI habla de la revisión de los TLCs, sino que la revisión de los TLCs estuvo en el centro de la contienda electoral. Aquí prácticamente todos los candidatos hablaron de la necesidad de al menos revisarlo, al menos considerar revisarlo, porque el tema comercial en Colombia preocupa muchísimo. Y el presidente electo fue uno de los candidatos que dijo que se necesitaban renegociar en la medida de lo posible, porque eso es un tratado bilateral y hay que ver si la otra contraparte está dispuesta a hacer esa renegociación. Entonces yo creo que entramos en una fase de muy buenas relaciones con Estados Unidos y de pronto este tema comercial puede que se discuta. Veo un alto chance de que eso pase. María Fernanda Valdés, economista colombiana de la Fundación Ebert, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. A las dificultades económicas que enfrentará el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se le añade el contexto político y militar. Petro está proponiendo una unión nacional de amplio espectro político para llevar adelante estos cambios. La normalidad y rapidez con que el presidente Iván Duque y el principal candidato opositor Rodolfo Hernández reconocieron su victoria es una señal auspiciosa, aunque sabemos que estos gestos de buena voluntad no duran mucho tiempo. Igualmente complicada será la relación de Petro con el ejército, que está dominado por la derecha y extrema derecha del país. Los militares tendrán que jurar lealtad a un presidente que perteneció a la guerrilla, a la que vienen combatiendo en las últimas 6 décadas. Petro ha señalado que quiere retomar el plan de paz del expresidente Juan Manuel Santos para implementar totalmente el acuerdo firmado por la FARC y retomar las negociaciones con el ELN. El ELN se manifestó dispuesto a buscar la paz siempre que Petro cumpla con sus promesas de cambio. Si a estos distintos frentes le añadimos la crisis económica mundial, vemos los enormes desafíos que tiene el presidente electo por delante. María Fernanda Valdés, economista colombiana de la Fundación Ebert, que nos viene acompañando, autora, como decíamos, de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, se refirió de esta manera a estos condicionamientos políticos. Yo creo que varios cambios serán posibles. El candidato electo Gustavo Petro está conformando en este momento un gran acuerdo nacional, así es como le han llamado, y hoy en día cuenta con una alianza que es mayoría en el Congreso, ¿sí? Entonces, digamos que tiene un espacio de maniobra para hacer buenas reformas, al menos el primer año. Yo me imagino, él lo primero que quiere pasar la tributaria, se ha hablado también de alguna reforma a la justicia. Ahora, es verdad lo que mencionas, que estas alianzas tienden a diluirse una vez pasa lo que se conoce como la luna de miel,
Por eso él estará este primer año, yo creo que los 2 primeros años, contrarreloj, tratando de hacer todas las reformas que se necesitan. Por eso él ha pensado nombrar a José Antonio Campo, que es un gran economista y con esta visión pues también reformista, para que sea su ministro de Hacienda, al menos los primeros años. Y yo creo que se va a lograr con José Antonio Campo estas grandes reformas que se han venido posponiendo en Colombia. Ahora, también a Petro le va a tocar gobernar en medio de una crisis económica mundial con pronósticos de recesión global o en todo caso de serio desaceleramiento. ¿Cómo puede impactar esa situación global a Colombia? Si la economía global cae en recesión, yo creo que la economía colombiana lo va a sentir con un menor crecimiento. Incluso yo he oído asesores de Petro económicos hablar de que ellos esperan ni siquiera crecer mucho, ¿sí? Lo que quieren es generar bienestar. Pero viendo un poco este menor crecimiento desde un lado más optimista, uno podría pensar que varias de las reformas, de las propuestas de campaña del presidente Petro pueden funcionar incluso en medio de una crisis económica mundial, ¿sí? O una recesión mundial. La primera de estas es la reforma fiscal, el alto crecimiento. El último informe que presentó el gobierno actual dijo que hemos crecido bastante, se ha aumentado mucho el recaudo tributario, y por eso se ha vendido un poco la idea de los sectores más conservadores de que no es necesaria una reforma tributaria. Así lo dijo el ministro, no es necesario. Pero ahora, con un crecimiento menor, pues va a quedar en evidencia que sí es necesaria una reforma tributaria. Entonces, uno de los pilares de las propuestas de Petro son más fáciles de pasar en menos de una situación económica complicada que de un momento de auge, ¿sí? Y la segunda es el tema de la transición hacia una economía no dependiente del petróleo, que es también otro de los pilares de las propuestas de Petro. Y aquí pasa que la desaceleración mundial tiende a bajar el precio del petróleo, y eso haría más fácil la discusión sobre el fin del extractivismo en Colombia. Entonces, bueno, mirándolo como del lado positivo, varias de las propuestas de Petro podrían funcionar incluso en medio de una recesión global. Y por último, la elección de Petro está cambiando la relación de fuerzas en Sudamérica. Digamos, si uno compara esto, el panorama actual con lo que pasaba hace 3 años teníamos a Mauricio Macri en Argentina, a la golpista Yáñez en Bolivia, a Piñera en Chile, y de este combo conservador, en el que también estaba obviamente Colombia y Ecuador, solo queda Ecuador todavía, actores así protagonistas, solo queda Bolsonaro. En Brasil hay elecciones en octubre que muestran a Lula como favorito. ¿Cómo impacta Petro en este nuevo panorama subregional? ¿Cómo impacta este nuevo panorama subregional en la presidencia de alguien como Petro? Y de últimas, si realmente todo esto también permite llevar a cabo adelante políticas coordinadas para luchar tanto frente a la crisis mundial como a fenómenos como la evasión fiscal, que requiere mucha coordinación, o para impulsar una estrategia alternativa de desarrollo en la cual la misma Sudamérica esté más involucrada como región. Yo estoy segura que con esa elección comienza una nueva era de integración en América Latina, y será de cierta forma diferente a la integración que vimos a principios del año 2000, ¿no? Porque esta vez el centro de la discusión va a girar en torno a otros temas, por ejemplo el modelo de desarrollo, modelos de desarrollo mucho más limpios y verdes, de verdaderas reformas fiscales. Aquí con Boric en Chile, yo creo que ellos van a liderar este tema de las reformas fiscales progresistas, como ya se empieza a notar pues en las discusiones, porque el extractivismo, o lo que se conocía como el neoextractivismo, fue vital en los gobiernos de izquierda de los años 2000, ¿no? En esa época, pues la apuesta, por ejemplo, Argentina, Brasil fue la soya, el Ecuador, Bolivia, Venezuela, los minerales, y hoy la apuesta es otro, mucho más acertada, mucho más pensando en el futuro, en las discusiones más modernas. Entonces yo veo de que va a comenzar una nueva integración en América Latina, y el tema tributario y el tema de modelo de desarrollo libre de extractivismo va a ser central. María Fernanda Valdés, economista colombiana de la Fundación Ebert, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. Global hunger levels are at a new high. In just 2 years, the number of severely food insecure people has doubled. La advertencia en mayo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es clara. El mundo enfrenta una hambruna y una crisis de seguridad alimentaria que puede durar años. Según la FAO, la Organización Mundial de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, 193 millones de personas en 53 países enfrentaron crisis alimentarias en 2021.
El panorama empeoró con la inflación mundial de los precios de alimentos, que alcanzó este año su máximo histórico a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo, fertilizantes y aceites vegetales que impactan en la cadena alimenticia. El conflicto bélico complicó y hasta paralizó parte del suministro global, disparando los precios por la menor oferta mundial de estos productos esenciales. Pero además el mundo viene de una pandemia que no ha terminado del todo y sufre sequías a nivel global y devastadores fenómenos climáticos. A fines del 2020, los huracanes ETA y Iota destruyeron 200.000 hectáreas de cultivos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Según la FAO, Centroamérica es la región de América Latina con mayores niveles de inseguridad alimentaria. Justicia Impositiva habló con Oscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre la economía latinoamericana y mundial y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Comenzamos por preguntarle si va a haber hambruna a nivel mundial. Yo creo que la sequía que comenzó el año 2019 va a afectar efectivamente el mercado alimenticio y probablemente hayan partes del mundo donde la producción alimenticia se caiga. El alza del precio de los alimentos se mantenga con un ritmo de inflación seguramente relativamente alto. Pero eso es distinto de una hambruna en el sentido de Biafra en los años 60. O sea, de que no haya alimentos. Yo creo que eso no va a pasar. Va a haber alimentos, lo que va a ser más caro. Eso sí va a pasar. Va a haber menos oferta de alimentos. Ahora, y en cuanto a América Latina, porque precisamente la FAO habló el año pasado de que Centroamérica en particular era un lugar donde estaba la situación muy crítica. Es que Centroamérica tiene varios problemas, pues, ¿no? Primero tiene el problema de la sequía, que es un problema que afecta a México, que afecta a Estados Unidos, pero también afecta a la costa pacífica, toda la costa pacífica. Ya no hablemos del Mediterráneo, de Europa, el norte de África, etcétera, ¿no? En Centroamérica el impacto de la sequía es serio, pero después tienes un problema de despoblación del campo, un problema ahí de migración masiva. Yo diría que por miedo. Y tienes un segundo problema de migración masiva, que es que cuando la población joven se va como fuerza de trabajo no calificada de Estados Unidos, la fuerza de trabajo joven del campo desaparece y entonces el campo se deja de trabajar, con lo cual la oferta alimenticia de los países comienza a bajar. Son problemas que Centroamérica está comenzando a sentir seriamente, porque además es una región con una población muy pequeña y donde la migración es muy grande. En particular Honduras y Guatemala, la migración es gigantesca. Y no hay migración de regreso, o sea, la migración es de ida, no vuelven. Pues en El Salvador hay una cierta migración de vuelta, pero en Guatemala y Honduras no hay. Y eso tiene costos, pues. O sea que no es solamente el tema de la sequía y ciertamente no es el tema de la guerra, ni hablar. El fenómeno que parecería estar en el aire es de la inflación a nivel mundial. ¿Cómo lo ves este fenómeno de la inflación mundial? Yo creo que el tema de la inflación es un tema que está para quedarse. No es un tema monetario solamente, es un tema, la sequía es un factor de la inflación alimenticia y la falta de microchips es un factor de la inflación industrial. Y ambas, la sequía y la falta de microchips, están para quedarse un rato mientras las ofertas no crezcan, y eso lo que implica es que diferentes países tomen políticas de seguridad alimenticia, que regresemos al concepto de la seguridad alimenticia, concepto que echamos al tacho en el nombre del libre comercio. ¿Y en todo esto cómo influye la guerra? Yo creo que la guerra es una excusa para problemas más de fondo, que son la sequía y la falta de microchips. O sea, la guerra, una guerra muy focalizada, que sí impacta sobre la fabricación de microchips, porque tienen el 25% del gas neón del mundo que se usa para microchips, y que sí impacta sobre el precio de la urea, pero no es que sea el íntegro ni la mayor parte del mercado de urea del mundo. Entonces, yo creo que los medios occidentales están usando la guerra como un biombo para tapar los problemas de fondo, que son mucho más serios, que son la sequía y la falta de microchips.
el alza del precio de los microchips alza el precio de todos los productos industriales, sean de consumo doméstico o de consumo industrial. El tercer elemento que está para quedarse es el del precio de los combustibles. El precio de los combustibles en Occidente está afectado por las sanciones económicas que le han puesto a Rusia. En Oriente, Rusia vende la energía a $70 barril y no a 100. O sea, con 30% de descuento. Y lo vende en su propia moneda. Entonces, Oriente no tiene un problema de inflación. Quien tiene el problema de inflación es Occidente. Pero hoy día, el crecimiento económico gira en torno a Oriente, no en torno a Occidente. Y el comercio internacional tiene el polo en el Océano Pacífico y no en el Atlántico. Entonces, ya no es el caso de decir que el impacto de las sanciones de la guerra impactan sobre el universo. No impactan sobre el universo. Impactan sobre Europa. Y hay un efecto rezagado, sí, sobre el resto del mundo, pero el gran impactado es Europa. Y en segundo lugar, el gran impactado es Estados Unidos. Normalmente en todas estas crisis hay beneficiarios y perjudicados. ¿Quiénes son acá los beneficiarios y los perjudicados? Bueno, aquí los grandes beneficiarios son los orientales. China está ganando posiciones, está ganando mercados energéticos, está ganando como centro de comercio internacional, está copiando energía, está copiando petróleo, está copiando trigo, y entonces no tiene problemas de inflación y puede bajar la tasa de interés cuando Occidente la sube. Y en Occidente los beneficiarios son los traders, que tienen unos márgenes brutales de ganancia. Óscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre la economía latinoamericana y mundial y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en un sistema civilizado. La famosa frase del juez Oliver Wendell Holmes Jr., uno de los más influyentes juristas de los Estados Unidos, sigue tan vigente como cuando la pronunció hace un siglo. Sin impuestos no habría educación, justicia, seguridad, ni habría puertos, carreteras y medios para el desarrollo económico. Y sin embargo, en América Latina la percepción es que vivimos aplastados por una montaña de impuestos que no sirven más que para alimentar la corrupción de la política. El mito está alimentado por los grandes medios y las corporaciones que financian con sus anuncios la circulación de noticias en diarios, canales de televisión, radios y otros medios. Como todo mito, contiene una dosis de verdad y una enorme distorsión. El sistema impositivo en América Latina es inequitativo. Se basa en gran medida en impuestos al consumo, impuestos que todos pagamos, seamos ricos o pobres. En este sentido, sí, mucha gente de bajos ingresos o de ingresos ajustados se enfrentan a una montaña impositiva que termina produciendo un rechazo a los impuestos en sí mismos. Sucede en prácticamente toda América Latina, y con este argumento se justifica la evasión fiscal, algo que sirve más que todo a los ricos y a las empresas. Tax Justice Network coincide en que la mayoría de los sistemas impositivos del mundo son injustos, pero piensa que lo que se necesita es construir un sistema impositivo equitativo. ¿Qué es un sistema impositivo equitativo? Un sistema en el que más tiene paga más, el que tiene menos paga menos y el que no tiene nada no paga nada. Como decíamos, estos impuestos son el precio de la civilización, lo que pagamos para tener acceso a bienes básicos como la justicia y la seguridad, la educación y la salud, jubilaciones y seguridad social. Estos servicios requieren financiamiento que se consigue con la recaudación impositiva o endeudándose. Y acá llegamos a un punto clave que trataremos en este quinto capítulo de nuestra breve introducción a la miniserie ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Qué pasa cuando los que más tienen, las grandes corporaciones financieras, digitales o productivas, los multimillonarios, no pagan lo que deben gracias a la evasión fiscal que les facilitan los grandes estudios contables y bufetes de abogados usando la ruta de los paraísos fiscales? ¿Qué impacto tiene esto en el sistema tributario mismo? Es decir, en la capacidad del Estado de financiar su inversión social y económica, y también qué impacto tiene en toda la población. Es lo que le preguntó Justicia Impositiva a Martín Mangas, investigador de finanzas públicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Habitualmente se tiende a pensar que los impuestos son un hecho técnico, económico o contable, pero para mí esa percepción es
al menos incompleta, porque ninguna comunidad puede sostenerse si no destina recursos para ello, y todo pacto social y político que está en la base constitutiva de cualquier nación moderna tiene como contrapartida una dimensión fiscal. Además de la función fiscal o recaudatoria que tienen los impuestos para financiar los gastos generales del Estado, tienen otros objetivos, llamémosle extrafiscales, como pueden ser la regulación económica, el fomento al desarrollo económico y la distribución del ingreso. Y en ese plano, en el plano de la distribución del ingreso, en América Latina ese papel está un poco desdibujado, porque en la mayoría de los países de esta zona del mundo la recaudación tributaria se basa en una proporción muy alta, más del 50% en impuestos indirectos, regresivos, que terminan generando una situación donde los 4 deciles de menores ingresos soportan una carga fiscal que es mayor a su participación en el ingreso nacional. Y para esto se dan dos fenómenos. La característica de los sistemas tributarios latinoamericanos es que tienen una alta proporción de impuestos indirectos regresivos, y la otra es que tienen una alta evasión fiscal, facilitada por la existencia de guardias fiscales, y entonces lo que eso genera es que la proporción de impuestos progresivos, es decir, a la renta, a las ganancias y al patrimonio que tributan las corporaciones y sus accionistas, sea muy inferior a lo que deberían tributar en función de su participación en el ingreso nacional. Es decir, se da una circunstancia en Latinoamérica en donde los deciles más pobres tributan en una proporción más alta que su participación en el ingreso, porque el sistema tributario tiene un diseño predominantemente de impuestos regresivos, impuestos territoriales, impuestos locales, nacionales, y donde los sectores de más altos ingresos, el 10% más rico, tiene una participación en la recaudación que es inferior a su participación por la evasión doméstica y también por los mecanismos de evasión y elusión fiscal a escala global, digamos. Ahora, ¿quiénes son los actores sociales más perjudicados por esta inequidad impositiva que provoca la evasión fiscal de las multinacionales y los multimillonarios? Los sectores más vulnerables, es decir, la población de menores ingresos, en parte los asalariados, que en general en los países de América Latina no tributan, salvo los altos ingresos, el impuesto a la renta. Obviamente las pequeñas y medianas empresas, comercios, es decir, todo lo que está relacionado con la economía doméstica, lo que no tienen acceso, no tienen demasiadas posibilidades de jugar este juego de la evasión global. Esos son los perjudicados porque son los que aportan la mayor parte de la recaudación fiscal en nuestros países. ¿Los estados qué suelen hacer cuando se encuentran con esta situación en la cual hay un desequilibrio recaudatorio debido a esta evasión a gran escala de los mayores contribuyentes? En general, los países latinoamericanos hacen bastante poco para combatir eso. ¿Cómo termina afectando estas situaciones? Hay una concentración muy alta de imposición sobre los consumos a través del IVA, es decir, se graban casi la totalidad de bienes y servicios que se transan. En casi toda América Latina las alícuotas están arriba del 16%, países como Argentina y Uruguay tienen del 21 y 22% respectivamente, y eso tiene un efecto regresivo sobre el ingreso de la población más pobre. La otra cosa que muchos países hacen es para lograr o evitar ciertos desequilibrios fiscales, reducir el gasto de capital, reducir el gasto de inversión pública y en menor medida el gasto social, el de educación, salud y seguridad social. Digo en menor medida porque el gasto de capital es el menos rígido, es el que más fácil se puede ajustar. El gasto social se puede ajustar, pero hay que tener en cuenta que el gasto en educación y en salud es muy intensivo en el uso del factor trabajo, en el empleo público, entonces ahí las posibilidades de ajuste son menores. Y por supuesto, en algunos casos, cuando hay un desequilibrio fiscal crónico recurrente, se recurre al endeudamiento interno o externo o a la emisión monetaria, que eso genera otras complicaciones a la actividad económica nacional, ¿no? Esto es lo que se hace normalmente. Ahora, ¿qué se podría hacer para cerrar el grifo de la evasión fiscal de las multinacionales y los multimillonarios y para introducir también un sistema tributario equitativo que contribuya al desarrollo, a la inversión social y a la redistribución? Habría que avanzar en 4 aspectos. Primero, por ser algo de estricta justicia, hay que fortalecer el impuesto a la renta de personas físicas. Un trabajo de la CEPAL sobre 7 países de América Latina, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú, te demostró hace poco que la evasión fiscal del impuesto a la renta en esos países era superior al 45%. Por otro lado, históricamente los impuestos patrimoniales, lo que graban el patrimonio, es decir, lo que graban el stock de riqueza, en América Latina se ha mantenido históricamente muy bajo, en torno a menos de 1 punto del producto en el promedio regional, cuando en los países desarrollados el promedio está en torno al 3 puntos del producto, del PIB. Por lo tanto, ahí
la enorme riqueza y productividad de la tierra latinoamericana permitiría incrementar en lo que son los impuestos a la propiedad inmueble, por lo menos al doble, y efectivamente hay que avanzar en un impuesto a la riqueza que grave con mucha fuerza el patrimonio neto del 10% más rico de la población de América Latina. Otro asunto que me parece relevante, porque esto juega con el tema de los precios de transferencia, que es uno de los principales mecanismos de evasión fiscal de las corporaciones globales, es que en nuestros países, donde el peso de la actividad económica de los commodities agropecuarios, mineros, petroleros, gasíferos, implica que hay que profundizar el tema de los derechos de exportación, las famosas retenciones. Y por último, yo creo que hay que avanzar también en analizar los gastos tributarios, es decir, las exenciones tributarias que en general están dirigidas a sectores de altos ingresos o alta renta o altos patrimonios y que en el promedio latinoamericano representan 2 puntos del PIB regional. Martín Mangas, investigador de finanzas públicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Llegamos hacia el final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.